Jorge Rial de Radio Día, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Jorge, ¿cómo están ustedes? Bueno, estábamos tratando nomás este rompecabezas, tengo entendido, bueno, nos vamos a contar bien, el jueves empieza a llegarte esta info de este aumento de sueldo, ¿es más o menos así? Contame cómo llega. No, en realidad no es una info que llega, sino que como legisladora nacional me puse a trabajar sobre un proyecto de ley que implicara un congelamiento del traslado de la paritaria no solamente al legislativo, porque nosotros somos legisladores que tenemos claramente que hacer un esfuerzo a la hora de entender la gravedad de la situación económica del país, sino que además impactara de manera extensiva al Ejecutivo y al Poder Judicial. O sea, vamos a trabajar un proyecto de ley para que las paritarias no se extiendan. Me fui a fijar exactamente cuál había sido la última homologación de paritarias del Gobierno Nacional, porque me acordaba de aquella comunicación oficial de que los sueldos aumentaban para los empleados públicos en el mes de enero, pero que no se trasladaba la paritaria a los altos cargos jerárquicos. Encontré el decreto 90 y primero, que claramente había cumplido la palabra de no aumento, pero me fui a fijar que había pasado en el tramo de febrero, que como ustedes saben la paritaria de febrero había sido del 12%. Sí. Y cuando entro al decreto 206/24, leo el artículo 4 que claramente dice extiéndase la paritaria nacional a todos los miembros de altos cargos jerárquicos del Estado Nacional, que son toda esa suma de decretos que están allí. Cuando descubro eso, el viernes a la mañana dije, esto no puede ser verdad, porque no puedo creer el error de alguien que anuncia públicamente con bombos y platillos que tiene que ver un gobierno de austeridad, que tienen que cuidarse, por supuesto, el destino del dinero público, pero que el mismo Milei, que además encara visiblemente esa campaña de austeridad del Estado, es quien se había aumentado el sueldo, primero él, luego a su hermana, al jefe de gabinete, a los ministros, a los secretarios, a todos los subsecretarios, y que el aumento no era del 12% solamente, sino que se conformaba en 3 tramos, logrando un impacto del 48%, lo que hacía aún más grave, Jorge, esto, porque alguien puede no darse cuenta de un aumento del 5% del sueldo, claro. Pero un aumento del 50% cuando vos cobrás, vas y mirás tu cuenta bancaria, debería haberle llamado la atención a la propia hermana de Milei, al propio Milei si es que mira su cuenta, y a todos los ministros. O sea, un silencio rotundo que también me parece que es para destacar, ¿no? Se convalidó el aumento, cobraron la plata y se la llevaron, y nadie dijo nada hasta que encontramos el acto administrativo por el cual había sucedido esto. Victoria, hay algo interesante, y quiero porque lo que dice es que se extiende. Esa es la palabra clave, porque después Milei que dice, no, esto es un decreto de la época de Cristina, nosotros no sabíamos. No, la palabra extender deja claro que sabían de qué se trataba. No hay forma de que él escape de la responsabilidad. Después, yo creo que después de una tarde de sábado de terror que empezaron a circular versiones de que la culpa era ridículamente desde Massa, bueno, estaban buscando a quién le, viste, de la patria es el otro, la culpa es del otro. Este es el gobierno que la culpa es del otro. Nunca la culpa es de quien firma en este caso. Yo creo que el responsable de verdad es Javier Milei y su jefe de gabinete, Nicolás Pose, a quien la Argentina no le conoce la voz, jamás pasó por el Parlamento a explicar la ley Omnibus, y además en este contexto hay que prestar atención, porque estamos ante la evidencia ya clara de un presidente y un equipo de gobierno que se aumentaron el sueldo, vuelvo a repetir, el 48%, pasando de 4 millones el presidente a 6 millones. O sea, no se enteró que le pusieron 2 palos más en la cuenta bancaria. No. Los secretarios de Estado recibieron más de 1,5 millones de aumento en un mes y no dijeron nada. O sea, estamos en manos de gente que vende una cosa, grita por aquí que tiene que haber austeridad, y por otro lado se lleva un aumento realmente muy impactante en este último mes de marzo. Y que pasaron 9 días, no es que al día siguiente de publicado el decreto. Y fuimos a verlo y esos 9 días hubo silencio. Cobraron, algunos habrán gastado, otros no, porque querremos saber de qué viven, si no fueron a ver la cuenta bancaria en donde tienen depositado su sueldo. Sí. Así que para mí es realmente grave. Y en el marco de la delegación de facultades que tiene que tomar el Parlamento, ni te cuento la gravedad para mí que esto significa, ¿no? ¿Cómo te va, Victoria? Mauro, Federico, te saluda. Vos sabés que me preguntaba eso, y se lo preguntaba a otro legislador y no sabía la respuesta. Vos presentaste ahora un proyecto, junto con, creo que está de cofirmante Juan Marino también, para esclarecer este punto, pero ¿qué pasa con la guita que cobraron? ¿Cómo la devuelven? Porque bueno,
Yo creo que algunas cosas que hay que, como decimos, que hay que señalar. Primero, el error ya ha quedado al alcance porque el propio presidente Milei, tras la denuncia que hicimos en ese hilo de tuit donde puedo describir, y no se animaron justamente a decir nada de la información. Fue el 48, fue real, lo cobraron, fueron más de un daño para el Estado Nacional de más de 450 millones de pesos, lo que cobraron todos. Acá hay que decir la verdad. Yo creo que hoy a la mañana el presidente da vuelta al decreto el sábado a la noche cuando se encuentra atrapado. Le echa la culpa a Cristina, pero al mismo tiempo reconoce que cobró el dinero cuando dice se retrotraen los salarios de los altos cargos jerárquicos a diciembre del 2023 sí. Y por supuesto nos vamos a estar muy permanentemente mirando que se devuelvan esos 450 millones de pesos que cobraron. Pero más allá de que ya claramente vuelve para atrás, demostrando que efectivamente cobró, sino que hoy en la mañana en televisión anuncia que acaba de apartar el secretario de Trabajo, sí. Omar Yassin, hombre de Macri. Yo no tengo ninguna cuestión para cual defender al secretario de Trabajo, pero demuestra aún más la inexperiencia. El secretario de Trabajo no es el encargado de fijar la extensión de la paritaria a los trabajadores del Estado Nacional. Es la Secretaría de Transformación del Estado, de lo que antes era la Secretaría de Empleo Público. Es Armando Guibert quien tiene que dar la orden política para que el expediente arranque con el artículo 4 de extiéndase la paritaria. La línea de la responsabilidad es Pose. Pose distrae porque es el verdadero responsable, Pose es el responsable y se cargan a un funcionario que no tengo nada por qué defenderlo, pero claramente juega también la interna de que Milei se cierra en su círculo de confianza y la responsabilidad que es evidente que es de Pose, porque es el jefe de gabinete, porque es quien tiene que darle lectura y firma previo a la firma del presidente todos los actos administrativos, es quien distrae nuevamente y le echa la culpa a Omar Yassin. Otra irresponsabilidad de Pose al no dejar en claro que es Empleo Público o la Secretaría de Transformación el responsable de ese artículo. Lo mencionaste a la pasada, pero Armando Guibert es un tipo muy conocido para los que nos dedicamos a hacer periodismo político desde hace muchos años, porque junto con Roberto Dromi fue uno de los arquitectos del desmantelamiento del Estado durante el menemismo, y repatriado ahora por Javier Milei junto, bueno, a varios de los que participaron de aquella gestión, ¿no? Yo creo, como decís vos, que acá hay una maraña que va demostrando la inexperiencia de Javier Milei. Él lo pone como un factor, digamos, positivo. A mí me genera mucho temor ver que en actos administrativos que toma todos los días el presidente de la Nación vemos el nivel de irresponsabilidad. A ver, ¿firmó o no firmó? O sea, ¿firmó leyendo o realmente se quiso aumentar el sueldo trampeando a todo el pueblo argentino? Luego, pasaron 9 días, ninguno de sus funcionarios fue a la cuenta bancaria. ¿De qué viven? ¿De qué viven? ¿Cómo pagan sus gastos? ¿Cómo alquilan sus casas? ¿Pagan el seguro del auto? ¿Pagan si tienen chicos la escuela? ¿Cómo pagan cada uno de sus gastos cuando el día 9 ninguno había visto que tenían más de 1 millón de pesos? Estamos dando un monto muy importante. No es, vuelvo a repetir, el escalafón de un subsecretario y un secretario, el impacto del 48% es de mínimo, de piso, 1 millón de aumento. Nadie dijo nada en el entorno de Milei hasta esa reunión de gabinete con sus ministros. Nadie le dijo, presidente, nos aumentamos el sueldo. Bueno, entonces, evidentemente, si pasa, pasa. Para mí es, si nos descubrieron ahora, bueno, ¿qué hacemos? Le vamos a echar la culpa a Cristina, mañana le van a echar... No, acá hay responsabilidades y esa responsabilidad es Pose. Y yo creo que acá me parece que viene una cuestión que se le empieza a notar, que es, construyó la casta, es la oposición, la casta es todos aquellos que estamos en el Parlamento tratando de que haya un gobierno responsable porque fue votado democráticamente, y nos empezamos a dar cuenta que eso es un cartón muy endeble que está resquebrajado por todos lados, que es Javier Milei rodeado de una casta y él mismo, digamos, en su propia inexperiencia, que no es capaz de leer, porque un presidente que se pasa 8 horas por Twitter, yo entiendo que le debe costar mucho leer un decreto de punta a punta, porque el decreto no era nada complicado, artículo 4, extiéndase, o sea, era de una cuestión muy simple, no tenía que estar preguntando qué significaba determinada sigla, así como no sabía que era el GD, puede no saber qué es la UR, unidades retributivas, que son también parte de la estructura que conforman el salario de los altos cargos, pero creo que ni siquiera era algo tan complejo, Jorge, me parece bastante sencillo, y hubo, no sé si error político, creo que nos toman a todos de tontos, y mientras él vende austeridad, nos miente a todos los argentinos y argentinas, y esa es la deducción de lo que pasó el sábado, que realmente le dimos en el corazón, y se lo dio de la oposición peronista, aquella que no tiembla a la hora de decirle, te están mintiendo, te están engañando,
teníamos problemas, pero este gobierno es realmente un desastre. Victoria, vamos a ir de cerca a esto, la verdad, nada, por eso destacaba, nos enteramos todo por esto que investigaste vos y que publicaste vos. Después, por suerte, se prendieron todos y es lo que vos decís, ¿no? La oposición detrás de esto, me parece interesante. Nosotros lo vamos a seguir muy de cerca. Victoria, te mando un beso grande. Un beso, que tengan muy buen día. 10:49, ya está.